Ese repaso lo vamos a hacer aplicado, no voy a repetir la teoría de todos los conceptos que venimos trabajando desde el principio del año. Lo vamos a trabajar sobre una base que, bueno, les he mostrado un par de veces, no sé si en alguno de los prácticos la habrán podido usar. Es la base que proviene de este cuestionario. Está cargada en el CD que tienen a disposición. Se carga esa base. Es un cuestionario que se aplicó hace bastante tiempo ya a estudiantes del último curso de escuela media, quinto o sexto año. Un curso de preguntas que caracterizan al estudiante como tal, que caracterizan su hogar, su vivienda también. Y bueno, la miramos a la base y vamos a hacer una aplicación de los procedimientos descriptivos que hemos visto hasta el momento para que veamos cómo usarlo y sobre todo cómo leerlo, que como les había dicho es la parte importante, la interpretación. Bien, instrucciones generales, acá empieza el cuestionario. Una pregunta. Dígame. Algo me dice que va hasta el capítulo 3, otro hasta el capítulo 4, ¿hasta dónde va? Número de capítulo, la verdad que no sé. Pero, bueno, decime dónde termina el capítulo de... 4. Donde dice posición relativa de un puntaje, una cosa de esas, eso es lo último que veo. Exactamente, eso es lo último que veo. ¿A cuánto estoy tapando? Estoy tapando mucho, ¿no? No, relación entre variables no va. No, claro, capítulo 3. Capítulo 3 no va. Hasta el 3 va. El 3 completo. Medidas de Posición relativa. centralidad. Medidas de centralidad. Claro. No, eso sí. Ahí está. Otra cosita. Dígame. Ese examen para el 15 de junio. Parcial. Ya vamos a poner bien la distribución de los horarios y también de los días, porque tenemos un inconveniente, bueno, no sé si algunos de ustedes, pero hay una parte de curso que rinde también, aparte de quienes están cursando, rinden también introducción, si no me equivoco, el día anterior. Entonces tenemos otras fechas previstas. Lo vamos a informar eso en el aula virtual para que sepan cuándo pueden venir. Quienes tengan la simultaneidad, no, en realidad continuidad de las dos materias, miércoles y jueves, van a poder rendir otro día. Pero nosotros no tenemos. Los que no la tienen, vienen. El jueves, ¿por qué no? Ya lo organizamos eso, porque depende de la gente de las aulas, porque lo hacemos allá en las aulas. En batería de Eso, el examen se rinde en las aulas de batería. Bien, entonces este cuestionario, vean, al principio tiene algunos ítems que están dirigidos a caracterizar la vivienda, cuántas personas. Bueno, entonces más o menos saben de qué se trata el cuestionario. Hay preguntas sobre el hogar, sobre la actividad laboral de los chicos, de los estudiantes, si trabajan, si ayudan en su casa. Algunas cuestiones que tratan de caracterizar algo que suele llamarse clima educativo del hogar, en el que se junta la educación del padre y la madre, que están por acá arriba, acá están. La 8 y la 9 preguntan por la educación del padre y la madre. Después cosas como si tienen hermanos que hayan abandonado la escuela, ya sea en la primaria o en la secundaria, rango de las edades. Si hay libros en la casa, si lee el diario. Me importan algunas de estas preguntas solamente, que son las que vamos a trabajar con la base. En particular me interesan las dos últimas, la 29 y la 30, que son más individuales, más dirigidas a la persona que contesta, que preguntan por la importancia que le asignan, lo que aprenden en la escuela y por el proyecto futuro, el proyecto que tienen para la edición. Entonces, ¿dónde empieza la materia? En los niveles de medición. Entonces vamos a arrancar por ahí. Vamos a tener antes que nada, hacemos una distribución de frecuencia de esto. Ahora vamos a ver que la base contiene cada una
cada una de las preguntas, bueno, una matriz de datos como la que conocen. Cada fila representa un caso, o sea, un alumno que respondió, y un recorte para la provincia de Córdoba. Cada fila es un caso y cada columna es una de las variables, es decir, una de las preguntas que están en el cuestionario. La pregunta 1, la pregunta 2, etc. Además de esas preguntas del cuestionario, esta base contiene un poco más de información que podemos ver a la derecha, con todas las preguntas del cuestionario. Bueno, además también tiene sector al que pertenece, sexo y edad, que eran las preguntas que estaban al comienzo del cuestionario. Sector, que es estatal o privado, establecimiento. Ámbito, rural, urbano, ¿sí? Y la provincia. Pero, aparte de eso, acá hay dos variables que quienes ya vieron algo, quienes conocen esta base saben de qué se trata, RenLen y RenMap, que son los puntajes que obtuvieron cada uno de los que hicieron la evaluación en lengua y en matemáticas. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estado viendo salidas descriptivas de esas variables? Ya hemos hecho la interpretación. Vamos a son las variables cuantitativas que nos sirven para bueno, entonces, vamos a tener una distribución de frecuencias de alguna de estas variables. Empezamos con la de... la última, la que decía... de 30, que dice el año que viene que pensás hacer. Las categorías que tiene son las que vemos acá. Estudiar, un curso de carrera corta, estudiar una carrera universitaria, cualquiera de esas mismas dos cosas, pero combinadas con trabajar, solo trabajar y todavía no se decide. Entonces, una tablita de saben que cuando eligen una sola variable, que es lo que hemos hecho hasta ahora, de manera automática estaban las filas. Ténganlo presente para apenas el próximo tema que vemos después del parcial, cuando pasemos a relación entre variables, a tablas bivariadas. Si entramos dos variables acá, nos va a preguntar qué ponemos en las filas y qué ponemos en las columnas. Por ahora, como pusimos una sola nomás la mandar a las filas para que la tabla salga con el aspecto normal, el aspecto habitual, que es estos numeritos que representan las categorías, ¿sí? Y entonces, bueno, hay algo raro, que es el 66, ¿sí? Ninguna encuesta es perfecta, hay casos en los que o alguien no contesta o alguien hace una marca. Esto se hizo con lectura óptica. Es decir, cada respuesta tiene que ser marcada rellenando el huequito, el circulito que estaba al lado de la opción de respuesta. Entonces, bueno, alguien hizo una marca equivocada y entonces el escáner no la leyó esa marca y quedaron esos casos perdidos. Se los puede eliminar, si uno quiere. En la base misma, publicamos la P30 que está acá, y le pedimos que busque los que sean iguales a 66 y los desactivos. 139 casos, que son esos que estaban acá, son los que desactivan. Entonces ahora, ya esos casos no pueden más. Si pedimos otra vez la distribución, la tabla ya no tiene el 66, tiene solamente las categorías que son las variables. Bueno. Las opciones que total, perdón, profe, el total contempla esos 169 casos que eliminaste. Este total no. No, el que contempla es el que está acá. Este de acá es un total. Mientras que este es un total de casos varios. Sin los 139. ¿Qué corresponde calcular los porcentajes sobre los casos varios? En este caso eran 139 casos de 25.000. No es mucho el efecto que tiene, no cambian demasiado la frecuencia relativa. Pero si fueran más casos que están perdidos, entonces eso. Esto, por ejemplo, hay situaciones en las que uno puede tomar, suponga, cuando hay que mencionar la opción para votar, o candidato, o intención de voto concretamente, o imagen, hay mucha gente que esas preguntas no las contesta. Eso es porque no
sabe, o porque no quiere contestar, no quiere comprometerse, o lo que sea. Ahí la decisión de qué hacer con los casos perdidos es una decisión importante y hay que explicitarla. Es decir, si estamos trabajando solo sobre los casos válidos o si estamos también contemplando los casos perdidos, esas categorías de los indecisos. Bueno, entonces, ¿qué leemos acá? ¿Esta variable qué nivel de medición tiene? Nominal. Nominal. Nominal, ¿cierto? Ir a la universidad, estudiar una carrera corta, etc. Esas son categorías nominales. El orden, esos números de ahí no hacen más que identificar cada categoría. ¿Qué más hacen esos números? Distinguen. Que estén ordenados así es un accidente. Podrían estar ordenados de cualquier otra manera. Bien. ¿Qué lectura hacemos de esto? Que 1220 personas, eso digamos. Sí, que 1220 personas. Contestar, no sé cuál era la opción 1. Sí. Contestaron que el año que viene van a estudiar un curso o una carrera corta. O el 4, no sé cuánto por ciento. Consideremos las dos últimas, solo trabajar y no sé. ¿Sí? Que presentan. Solo trabaja 2,96% y él todavía no sé, 8,6%. Si queremos hacer esto en perspectiva comparada, por ejemplo, entre varones y mujeres, categorías 1 y 2, uno varón, 2 mujer, tenemos ahorita así, donde salen las dos categorías. Esto es una partición. Lo que hace es separar. Ahí llega a verse. Separa la tabla para las dos categorías de la variable que introduje como partición. Entonces, esta es la distribución del que vas a hacer para los varones y esta es la de las mujeres. ¿Sí? Te lo puedo ver, la comparada. De los varones, el 4% dice que empieza a trabajar, de las mujeres sobre el 2%, el 9% de los varones es que no sabe, el 7% de las mujeres no sabe. Sobre una variable como esta no hay mucho más para leer. Leemos las absolutas, leemos las relativas, pesadas como porcentaje y menos, podríamos decir cuál es la categoría más frecuente, la categoría 2, tanto los varones como las mujeres, que es ir a la universidad, y si uno la combina con la 4, que es ir a la universidad y trabajar, da una porción muy alta. Acá tenemos 68 y acá tenemos más del 70% que mencionan la universidad, ya sea como única opción o incluyendo trabajo, además de la universidad trabaja. En este caso, la categoría 2, ¿cómo se llama? Modo, ¿sí? O categoría modal, moda, cualquiera de sus nombres va. La categoría que tiene frecuencia más alta. Puede ser el error común, debe decir que el modo es la frecuencia. El modo no es la frecuencia. Se busca la frecuencia más alta y la categoría que corresponde a esa frecuencia es el número. Entonces, en este caso, tanto para los varones como para las mujeres, el modo es estudio universitario. De acuerdo, con una de estas no hay mucho más para hacer. La del lado, la P29, pregunta, según tu opinión, ¿qué importancia tiene para tu futuro lo que enseñan en la escuela? Y dice muy importante, importante, poco importante, nada importante. Acá cambió el nivel de medición. Ahora esta es de nivel ordinario. Bueno, Infostat no es muy adecuado para variables ordinarias. En realidad no las trata muy bien. Porque tiene dos opciones. O trabaja con variables nominales, como recién, para una tabla de distribución de frecuencia, o trabaja con variables cuantitativas, para las cuales hay otro comando y construye intervalos directamente. Intervalos de valores. Ninguna de esas opciones sirve cuando la variable es ordinaria. De modo que vamos a generar la tabla, igual que recién, si fuera nominal, pero después la vamos a procesar en una hoja de cálculo para poder calcular la frecuencia que nos saca este comando, que son las acumuladas. Como es un comando que está pensado para variables nominales o categóricas, las frecuencias acumuladas no las calcula. Así que, el ejemplo de recién, las acumuladas no habrían tenido ningún sentido. Mientras que para este sí no se verían las acumuladas. Entonces, tenemos la tabla de, dijimos que era 29, la importancia que tiene. Vamos a quitar la partición que habíamos puesto recién, después si quieren lo ponemos de nuevo. Y la tabla tiene esa.
2, 3, 4, 6. Otra vez algo raro. 1, 2, 3, 4. Ese 6 está bajo. Algo bueno. Antes de eso, me voy a parar sobre cualquier variable y voy a poner activar los casos seleccionados para que quite esa desactivación que había hecho recién sobre la otra variable. O sea, los 66 de antes, que vuelvan a estar, por tanto no. P29 sobre P29, vamos a pedir que desactive ahora los 6. 16 casos desactivados, que son esos 16 que aparecían acá en el. Generamos otra vez la tabla. Y ahora están las 4 categorías. Pero bueno, esos numeritos, además de distinguir entre el muy importante, medianamente importante, etc., orden. Porque la variable tiene ese nivel de orden. Bueno, hay una categoría, la 1, la misma lectura que antes. Hay una categoría que se lleva una porción muy alta de casos, más de la mitad de los casos está en la categoría muy importante. Podría decir que es la respuesta más esperada. Muy importante, y junto con importante, ya reúnen 80, 90% de los casos. La mayor parte de los estudiantes dice que tiene mucha importancia. Si queremos generar las acumuladas, cosa que es válida en este caso, porque la variable es ordinal, entonces, como les decía, hace falta trabajar en una hoja de cálculo, y lo tenemos hecho acá, ya hecho. ¿Está bien? Bueno, acá están de nuevo las categorías de 1 al 4, los 25.000 casos. Esta tabla, así como está, puedo tomar simplemente la primera y la segunda columna, o sea, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Eso me lo dio Infostat sin problema. Ahora, con eso construyo las otras. ¿Cómo las construyo? Sumando. La frecuencia acumulada de la primera categoría es la misma frecuencia siguiente. Y luego le voy agregando. Para la segunda agrego esto, para la tercera agrego esto, y para la última agrego estos casos, y cuando llego a la última acumulada obtengo el número de observaciones. Bien. ¿Cómo genero las... ¿cómo se llaman estas? Relativas acumuladas. Bien. ¿Cómo las genero? Tengo dos posibilidades. O tomo las que ya había acumulado y las divido todas por el total, ¿sí? O bien tomo las que ya están vueltas relativas y las acumulo. La primera es la primera y después voy sumando. 26,9 más 34, 31, más 7, 98, más 1,3, el total de casos, el 100%. Aunque esto está presentado de esa manera con porcentaje, podría haber venido, podría venir en el parcial, sin porcentaje. ¿Sí? Así. Bueno, tengan cuidado con esos números. 0,56 es 56%, 0,07 es 7%. Dos lugares. A veces pasa con números como... bueno, a veces hay un ejemplo que tiene un solo decimal. Por ejemplo, 0,2, 2%. Dice 0,2 es como si dijera 0,20, 20%. Bueno, ¿qué lecturas tenemos de esto? De las dos primeras, lo mismo que dijimos recién, y de las otras, por ejemplo, hay que buscar de la forma. Cuando tiene pocas categorías, una ordinal, hay que buscar la manera de sentarlo, de elegir la frecuencia que uno va a leer. Porque esto es muy importante, poco, nada. Entonces, ¿qué frecuencia de las acumuladas podríamos elegir? Ya sea de las absolutas o de las relativas. Pero la de qué categoría convendría elegir para hacer una lectura que tenga algún sentido. ¿Y la segunda categoría? La segunda, ¿verdad? 23.000 dicen que. ¿Cómo en qué es el 2? Importante. El 91% de los casos, no me acuerdo cuál era el ítem, pero Dicen muy que importante y poco importante. Importante o más importante o muy importante, etc. Les digo de la elección de las categorías porque fíjense, si eligieran esta, decir poco importante o más,
Eso suena muy raro, poco importante o... Bueno, y lo mismo para la última, el 91% dice que es importante o único. Si a esto lo... ¿Y qué pensás hacer el año que viene? Le iba a participar por tipo de gestión. Bueno. A ver, vemos esto, así lo miramos en perspectiva comparada. Volvamos a la variable anterior. P30, vuelvo a P30, ¿qué pensás hacer el año que viene? Para particionarla por sector, que tiene categorías estatal y privada. Volvieron los 66, vale. A ver, una lectura de esto, una lectura comparativa de esto, de algo que parezca de interés o suene como legible. ¿Cuál era 30? Era la pregunta, sí. De 30, ¿qué pensás hacer el año que viene? 1 y 3 es estudiar un curso o carrera corta, ya sea exclusivamente o combinado con trabajo. 2 y 4 es universidad, ya sea solo universidad o combinado con trabajar. 5 es solo trabajar y 6 no sé. Por ejemplo, el 46, como estoy diciendo el 46 como 45% de las personas que viven en un sector privado el año estudian o viven en un sector No, son escuelas privadas. Estudian en un sector privado, el año que viene van a ir a una carrera universitaria o estudiar una carrera universitaria. Bien. En cambio, Los estudiantes de estatal prefieren los cursos cortos. a ver. No, también. No, también. O sea, Podés llegar a leerlo, o sea, lo que dijiste es Claro, correcto, pero prefieren los mirando cursos otra cortos cosa. en relación a la cantidad de alumnos del privado que van a pedir cursos cortos también. Exacto. Fíjense que los cursos cortos están acá, en el 1 y en el 2. Claro. Claro. O sea, eso da como 22 y pico, 23%. Y acá da 11 y algo. Es casi el doble la proporción comparado. Pues él solo trabaja, si bien es chiquito en los dos grupos, pero 4 y algo acá y 1 acá. Bien. La indecisión también es más frecuente en el sector estatal. Bien. Si la variable es cuantitativa, la tabla no es. Si se nos ocurre hacer una tabla de distribución de frecuencia, si intentamos hacer una tabla de distribución de frecuencia con una variable cuantitativa, como es el caso de los puntajes en las pruebas de lengua y de matemáticas, la tabla nos va a quedar muy poco interpretable. Lo vamos a hacer para que veamos cómo queda de poco interpretable. Entonces, otra vez, ahora sobre, por ejemplo, no lengua o matemática, vamos a matemática. Quito la partición. Lo que les voy diciendo acá, lo que estamos haciendo acá, es digamos, la parte sintética de los contenidos que necesita para el parcial. Esto es la lectura, saber cómo interpretar cada uno de los resultados y saber cómo se llama cada una de las columnas de una tabla. Hasta acá no más que eso. Si sobre esa variable, RENMAT, yo pido una tabla de distribución de frecuencia como la que venía pidiendo para otras variables, lo que me queda es una cosa como esta, que arranca en el valor más bajo, fue 2,5, en una escala que va de 0 a 100. Son las notas de las evaluaciones. Son las notas de la prueba de matemática. Y va, digamos, las notas están
escaladas de 0 a 100, 2,50 es lo mínimo que ha obtenido alguien. Y bueno, pero fíjense, hay uno solo con 2,50, hay uno solo con 5. Después en el grupo del medio hay más gente. Pero la cantidad de categorías que tiene esto es muy grande, se hace bastante molesta la lectura. Entonces, como les había dicho, una opción de esto es armar categorías, armar intervalos. Bueno, no sé cuánto han avanzado en eso en el práctico, sobre la construcción de estos intervalos. Porque hay varias formas de construir los intervalos. Lo mencionamos en el teórico. La primera forma, la más intuitiva, es la de construir intervalos todos de la misma amplitud. Que es como después vamos a ver que lo hace el histograma. El histograma hace todos los rectángulos de la misma base. Entonces, eso es lo primero que lo puede hacer. Si vamos a hacerlo vacío, Eso sería de 0 a 10, de 10 a 20. por ejemplo, sí. Puede ser más amplio, por ejemplo. Sí, de 0 a 10 es chiquito. Además, entonces acá tenemos la opción de categorizarla por intervalos. Y acá la solapa que dice fijo es la que permite hacer las amplitudes todas iguales. Y aquí elegimos la cantidad de categorías. Bueno, solo con pocas categorías, algo como 5 categorías. Ahí está, 5 categorías. Claro, como el rango de 2,5, tengo un segundo. Claro, si le pones algo más. Lo vamos a forzar porque tomó de manera automática el rango iniciando el 2,5. Entonces me ponía los puntos de corte como un poco desplazados. Lo forzamos a que tome el inicio en 0, que no haya nadie en la categoría 0, el valor 0. Y entonces ahora los puntos de corte para 4 categorías quedan en los valores 25, 50. Entonces el primer intervalo va de 0 a 25, el segundo de 25 y algo. Claro, pero es como si fuera con las edades, digamos, no puedes poner todas las edades a las que vos encuestás. Entonces, de 10 a 15 y capaz que no hay nadie que tenga 10 años. Pero... Entonces, fase 1, estas se vuelven categorías en el sentido de variables nominales. ¿Qué quiere decir eso? Estas están ordenadas, o sea, 1, 2, 3, 4 están ordenadas. Sin embargo, este programa, la mayoría de ellos, cuando hace la categorización las trata como si fueran nominales. Eso tiene como consecuencia que las ordena de manera rara, las categorías. Entonces las vamos a nombrar de una manera más cómoda para que las ordene bien. Vamos a llamar 1 y ponemos 0, 0,25 a la primera categoría. Categoría 2, 25, entendiendo que los intervalos quedan 25, 50. 25 siempre pertenece al inferior al anterior, digamos. El límite inferior pertenece al anterior. 50. Y la última es la 4. 75. Los que tienen 25 estarían en la categoría 1, ¿no es cierto? Los que tienen 25 pertenecen a la categoría 1, o sea, son cerrados a la derecha. Ya si tiene 25,5. Claro, si tiene 25,5 pertenece a la otra. Son cerrados a la derecha, o sea, el 25 entra acá y 25,01 ya entra en la categoría 5. Bien, fíjense que acá dice guardar en cat relmap. O sea, va a generar otra variable, una variable nueva que se va a llamar cat relmap. No la pisa la variable original, la variable sigue estando en su lugar. Bien, ahí la puso al lado de lo que teníamos. Entonces ahora sí tiene sentido que pidamos una distribución de frecuencias como la de recién. Y vemos cómo quedó. Dijimos que era la primera forma para hacer una categorización. Grupos iguales, todos con la misma cantidad, todos con la misma amplitud. El de 0 a 25 tiene 300 casos, 350 casos, el 1%.
el otro tiene 23, la categoría 50-75 se lleva casi la mitad de los casos, 35 sí. No están muy homogéneas, no están muy equilibradas las categorías. Tenemos otro procedimiento, pero ya necesitamos un concepto más propio de las variables cuantitativas. Necesitamos los percentiles. Percentiles. Porque el otro criterio para construir los intervalos es logrando que queden de la amplitud que sea, pero que respeten cantidades y proporciones de casos parecidas, lo más semejantes que se pueda. Por ejemplo, si fueran 4 intervalos, que haya aproximadamente un cuarto de los casos en cada uno. Entonces, evidentemente, esto no puede terminar en 25, tiene que terminar mucho más allá, casi tiene que ser 0,50, ¿no? Porque acá hay 24 ejemplos, sí, de 0 a 50 va a ir la primera categoría. No, pero no respetaría lo oeste, exacto, que haya una la misma cosa cantidad. o la otra. Claro, no sé. Esto, aunque es, como decía, lo primero que no se le ocurre, más intuitivo, para construir los intervalos, no es lo más práctico. Es, digamos, estético desde el punto de vista de que los intervalos quedan todos en la misma amplitud. Pero para esto ya están los histogramas. Los histogramas cumplen con eso, con respetar la amplitud de los intervalos. A veces conviene más ver cuáles son los puntos de corte que van dejando grupos equivalentes. Y entonces construir la categorización con el otro criterio. El otro criterio, el que se llama probabilístico. Otra vez vamos a categorizar por intervalos, pero ahora usamos esta pestaña de la probabilidad. Y también pedimos 4 intervalos. Fíjense dónde ponen los límites de los puntos de corte. En 52,5, o sea, nuestro primer intervalo es de 0 a 52, 0,51. Digamos, eso se lo tira directamente a los. Yo le pido 4 intervalos, al pedirle probabilístico, se entiende que son los puntos de corte para que los intervalos sean de la misma cantidad de casos, no de la misma amplitud, sino de la misma cantidad de casos. Nunca es idéntica la cantidad de casos, pero es bastante parecida. El segundo intervalo va de 52, 5 a 65. El tercero va de 65 a 75. Y el último va de 75. Vamos a ponerle Cat-Redmat 2 a esta, porque si no le pone el mismo nombre que le había puesto a la de Real 100, y ahora sí va a pasar por encima de la que categorizamos a su nombre. Ahora creo otra, la Cat-Redmat 2. La introducción de frecuencia de esa variable para ver si se cumple eso de que las categorías quedan equilibradas. Vemos que, o sea, perfecto el equilibrio, pero 7.300, 6.000, 6.300, 6.000. Aproximadamente un cuarto de los casos está en cada categoría. 28, 23, 24, bueno, no es justo el 25. Eso es porque los puntos de corte no coinciden justo con los valores de la variable. Pero esta categorización entonces permite identificar un grupo que podríamos llamar de rendimiento muy bajo, desde 0 hasta 52,5, un grupo de rendimiento bajo, de 52,5 a 65, uno de alto, vamos a llamarle, y muy alto, o como quieran denominarlo. Se hacen 3 grupos, alto, medio, bajo, se hacen 5 grupos. Es la manera, digamos, más empírica, porque está más basada en los datos. No utiliza un criterio externo para poner los puntos de corte, es decir, qué es alto, qué es medio y qué es bajo, sino que se apoya en los datos mismos para decidir cuáles son las puntuaciones. Bien, entonces, pero sobre una variable cuantitativa hay cosas mejores para hacer. Mejores porque sea la categorización anterior, sea esta, acá hay mucha pérdida de información. Acá estamos diciendo, hay 7.300 individuos que tienen entre 0 y 52,5. ¿Qué hay allí dentro? Está perdida completamente. Claro.
Lo que sí tenemos para hacer con una variable de estas es calcular medidas descriptivas. Las medidas descriptivas que conocemos. Media, mediana, cuartiles, todas esas cosas. Eso la describe, si bien, por supuesto, resumen. Entonces, pérdida de información siempre hay. Cada operación de resumen, acuérdense, va alejándose de los datos. Entonces implica que uno tiene una visión más de conjunto, más de síntesis, pero también menos individualizada. Eso, si uno quiere la visión individualizada, tiene que ir a la base y mirar individuo por individuo. Pero con 20.000 o con 25.000 no da para hacer. Entonces, lo que conocemos sobre medidas descriptivas. ¿Qué conocemos sobre medidas? Medidas de resumen. Volvamos a esa variable. Más. Y en este comando que hasta ahora hemos usado exclusivamente como operación la de tabla de distribución de tabla de contingencia. Bueno, este comando cuando ingresa en una variable, o más de una variable, les da un menú, algunos ya lo habrán visto, un menú bastante amplio de medidas descriptivas. Bueno, lo ideal acá es seleccionar las que vayamos a interpretar. Mejor no excederse. N es el número de casos, todo bien. La media. La desviación estándar, por ahora lo voy a sacar porque para la interpretación es más conveniente el coeficiente de variación. Es más fácil de leer. Fíjense que aquí hay una varianza de -1 y una varianza N. No sé si recuerdan. La última vez, creo que fue la clase pasada, cuando vimos medidas de variabilidad y mencionamos la varianza, yo les mostré nada más, no para que se lo supieran, que se lo estudiaran, la fórmula para calcular la varianza, y de ahí dedujimos la desviación estándar inmediatamente, y le puse un denominador N-1. Les dije, esto que parece un poco raro, después vamos a ver mejor que cuando trabajamos sobre datos de una muestra, el denominador es N-1, y cuando se trata de la población completa, el denominador es N. Bueno, acá Infostato ofrece las dos posibilidades de varianza, ya sea que uno esté trabajando sobre datos muestrales, la primera, o sobre una población entera. Si quisiéramos la varianza, no la vamos a pedir, porque otra vez es difícil de interpretar, inclusive es más difícil de interpretar que la desviación estándar. Pero si quisiéramos la varianza, para esto que estamos mirando acá, tendríamos que pedir esta varianza que dice N, porque este relevamiento, este cuestionario, lo mismo la prueba de matemática y de lengua, se aplicó sobre todos los alumnos del último curso de las escuelas secundarias. De todo el país, acá tenemos solamente las de Córdoba, pero es censal, o sea, es una población. Bueno, la distinción población-muestra ya va a venir en los próximos capítulos. Bien, entonces nos quedamos con el coeficiente de variación. Mínimo y máximo son los valores más altos y más bajos de la variable, y nos dejamos ahí. La mediana sabemos muy bien qué es, así que vamos a pedir para interpretarla, lo mismo los cuartiles, y también los percentiles extremos, el percentil 5 y el percentil 96. Voy a pedir, además, un coeficiente de asimetría, del cual también se los mencioné la otra vez, una formulita que sirve para calcular el grado de asimetría. ¿Se acuerdan? Es ese número que puede ser positivo o negativo, que indica que la asimetría es hacia la derecha o hacia la izquierda, y sobre el cual habíamos puesto ese criterio de hasta dónde considerarla simétrica. Ese coeficiente no se va más allá de menos 0,5 hasta 0,5, dentro del intervalo que va de menos 0,5 a 0,5, uno puede tratarla como si fuera prácticamente cero, o sea, como si fuera simétrica. No hace falta que valga exactamente cero, sobre todo porque jamás va a dar exactamente cero. Pero si da dentro del menos 0,50 a 0,50, se puede tratar como una distribución simple. Bien, entonces la salida nos hace todas las cuentas muy rápido. Vamos a cambiar la posición de la salida para que se vea mejor. Vamos a pedirle que presente de manera vertical. Bueno, ahora sí se puede leer todo esto. A ver. Se puede leer, quiere decir leer.
Infostat a todo lo que ve le pone 2 decimales. No se preocupen por eso. Que haya 25.761,0 alumnos no significa nada, pero bueno, lo pone así. No te creo. Bien, ¿qué dice acá? No es obligadamente el portón de la base. Los conocen los conceptos, digamos. Total, como el examen es por opción múltiple. Yo les tengo que decir cuáles son las posibilidades y elige cuál es la buena. No. El máximo y el mínimo se refiere al valor que obtuve en el examen. Sí. Bueno, ahí está clarísimo, digamos. ¿Y la media salió la mitad entre esos dos? Promedio. Promedio. La mediana. A ver, ¿cómo leemos? Media, 64,39. La nota promedio. Claro, promedio. Tan sencillo como eso, la O sea, de nota todo promedio. lo que rindieron, el Esto no promedio necesita fue... mucha definición. Promedio. Porque la palabra promedio pertenece al vocabulario, así que podemos decir al vocabulario cotidiano, quiero decir. Entonces, si decimos que la nota promedio que obtuvieron, los 25.000 que rindieron, es de 64, se entiende. El mínimo y el máximo, lo que vos decías, aunque el rango de esta variable sea de 0 a 100, bueno, nadie saca 0. Claro, entonces, y el mínimo, la nota más baja que alguien se sacó fue 2,50. Podría no haber llegado a 100 también, podría nadie haber llegado al 100, la nota más alta habría sido 98 o algo por el estilo. Entonces, la amplitud esta es de esto. Bueno, ¿para qué podríamos usar esos dos números? Podríamos calcular algo con esos dos números, ¿no? Entre el mínimo y el máximo. Sí, usando el mínimo y el máximo. La amplitud, la amplitud de la... Después, eso lo voy a preguntar, pero en un momento. ¿Qué es la amplitud? La amplitud, ¿sí? La amplitud, que es lo que llamábamos también, de otra manera, amplitud o recorrido. ¿Sí? La distancia que hay de punta a punta varía, ¿sí? La diferencia entre esas dos cosas, 100 menos 2,50, es el recorrido. Nos da una primera idea, acuérdense, es la más básica de las medidas de variabilidad. Nos da una idea de qué tan dispersos están. Una primera idea. Donde empieza y donde termina, la diferencia de extremo a extremo. Amplitud, recorrido. Bien. El coeficiente de variación es 27, ese está expresado como porcentaje, 27%. ¿Qué leo ahí? ¿Qué les parece? ¿Grande, chico? ¿Mediano? Mide concentración, exactamente. ¿Qué dirías de concentración? ¿Están muy concentrados? ¿Están más bien dispersos? Bien. ¿Cuál es el criterio para decidir eso? Que un poco más de un cuarto, pero... Que más se acerca al 100% para tener más distinción. Eso es correcto. El valor del coeficiente de variación, cuanto más grande es, cuanto más cercano es a 100. Bueno, hay casos en que puede superar el 100%. Puede pasar que la media sea inclusive más grande que la desviación estándar. Puede superar el 100%. Pero cuanto más grande es, efectivamente, más disperso está. Pero habíamos puesto un criterio para decidir si era alta o baja la dispersión. ¿Recuerdan? 15%. 15% es un punto de corte. Si una distribución tiene menos del 15% del coeficiente de variación, decimos que los datos están concentrados, que hay poca variabilidad y en consecuencia, y esta es la parte importante, la media representa bien al conjunto de datos. Por el contrario, cuando supera el 15%, la variabilidad es muy alta y la media es una expresión, digamos, quizá engañosa del conjunto de los datos. ¿Por qué? Porque hay mucha disparidad. Es el problema que decimos. Con un 0 y un 10, uno promedia 5. Pero ese 5 es un promedio como de mala calidad de esas notas. Entonces, el criterio, fíjense, 15%. Más del 15%, mucha variabilidad, en consecuencia. Hay que complementar a la media con otras medidas que describan mejor la relación. Esto último que digo es general. La media como medida única, resumen de una variable, es muy pobre. Dice muy poco acerca de eso. Si solamente conocen el promedio de una variable, tienen muy poca información. Yo tengo una duda. Acá dice menor al 10%.
Sí, es un criterio un poco más conservador. ¿Sí? El 15 es un poco más tolerante. Pero sí, 15, bueno, no vamos a poner en parcial nada que esté entre 10 y 15%. O es menos de 10 o es más de 15 para que no cambie eso. Pero sí, también es una cuestión práctica, también empírica. Depende de los autos. Bueno, la mediana vale 65. Entonces, ¿qué? 65 para abajo está en la mitad del caso. Bien. Y para arriba la otra mitad. ¿Estás de acuerdo? La mitad de los que rindieron obtuvieron 65 o menos. Que sabemos que va entre 2,50 y 65, porque ahí es donde empieza. La mitad de los casos obtuvo de 65 para abajo. Esa es la lectura de la media. Y la misma lectura tienen todos los percentiles. Por ejemplo, el percentil 25, o sea, el primer cuartil, en este caso vale 52,5. Fíjense, el 52,5 lo conocemos. Es el número que había aparecido como límite superior del primer intervalo cuando cortamos. ¿Se acuerdan? Cuando cortamos acá, el primer intervalo. Si bien no tenía justo el 25, 52,5 era el punto de corte del primer cuarto. Efectivamente, 52,5 es el primer cuarto. Entonces, el 25%, o un cuarto de lo que rindieron, obtuvo esa nota o menos. El tercer cuartil lo mismo. El 5% de notas más bajas está de 35 para abajo. Y el 5% de notas más altas está de 92,5 para arriba. Acuérdense ahí, en estos casos, en general después de la mitad, o sea, después de la mediana, después del percentil 50, transmite más información si lo leen al revés, al percentil. Que el percentil 95 sea 92,5 quiere decir textualmente que el 95% obtuvo esta nota o menos. Esa es la aplicación de la definición. Sin embargo, es más claro, transmite más información, decir que el 5% que faltan acá tiene eso o más, de referirse a la otra punta de la distribución. A estos dos, al 5 y al 95, los conocemos, pueden denominárselos percentiles extremos, pero extremos al 5 es una opción, podrían ser extremos al 1%. Podría pedir el percentil 1 y el percentil 99, cortar las colas más extremas de la distribución, el 1% de cada uno de los, digamos, el 1% más bajo y el 1% más alto. La media 64,39 y la mediana 65. Profesor, ¿podría repetir lo de, porque a mí se me hace lío con los dos últimos? El 5% de los casos tiene 35% o menos. No, 35 puntos. Tiene... El 5% de los casos tiene 35 puntos en la prueba, la nota de 35 o menos. No es 35%. ¿Es el 5% o el 95%? ¿Cómo se lee? ¿O los dos? Los dos. Cualquiera de los dos. Los dos son válidos. Esta variable empieza en 2,5 y termina en 5. El percentil 5 vale 35. Entonces, en 35 hay un valor de la variable de 35 puntos, ¿no? 35 puntos de nota, una nota de 35. Acá hay un 5% de los casos. El 92,5, o sea, este es el percentil 5, vale 35. El percentil 95 vale 92,5. Ahí está. Eso quiere decir que de acá para abajo, usando la misma definición, está el 95% de los casos. ¿No me acuerdas ahí? Es el percentil 95. Lo que digo es que esto resulta más claro si uno dice que, en lugar de decir que el 95% está debajo de este valor, dice que el 5% está por encima. Es lo mismo. Pero por una cuestión quizás de simetría, para decirlo, el 5% más bajo está de 35 para abajo y el 5% más alto está de 92,5 para abajo. Esos son
Eso es las colas de la distribución. Sobre esta idea de las colas, los valores extremos de la distribución, vamos a volver después con la parte inferencial. ¿No sería de 5% para arriba? ¿Qué se nota? Sí, ¿dije para abajo? No, bórrenlo. Edita ese video. 92, el 5% obtuvo de 92,5 para arriba, de 92,5 o más. Y lo otro sería la P5, el 5% obtuvo 35 o menos. Exactamente. Bien. Ahí aplicamos la definición de percentil sin problema. Acá, la definición de percentil nos lleva al 95% que está por debajo de él. Pero, damos vuelta, decimos el 5% que está por encima. Nada más que la giramos y lo mismo. O sea, 95 por debajo, lo mismo que decir 5 por encima. Lo que falta. Pero esto último es más claro. Bien. La media y la mediana. La media es 64,39, la mediana es 65. Son parecidas. ¿Cuál es más grande? La mediana. Entonces, la asimetría, ¿para qué lado sería? ¿Para la derecha? La simetría Negativa, así que No se lo sepan de memoria, no se lo acuerdo de memoria. ¿Cuál de las dos medias, la media o la mediana, está más influida por valores extremos? La media. ¿De acuerdo? La media respecto de la mediana, ¿para qué lado se va? ¿Para arriba o para abajo? La media respecto de la mediana. Se va para abajo. Entonces está siendo influida por valores extremos bajos. Entonces la simetría es a la izquierda. ¿Sí? Lo cual es consistente con que el coeficiente está dado negativo. ¿Sí? Pero ya a ojo podemos ver que de 64 a 39 a 65 es bastante chica la diferencia. Pero eso es una apreciación, además chica comparado con qué, no tenemos ningún criterio ahí. Pero acá sí tenemos criterio. 0,23 es chiquito. Está dentro de ese intervalo que decíamos de desde menos 0,50 hasta más 0,50. 0,23 está adentro, entonces podemos considerarla como simétrica. Si quieren pueden decir, tiene una leve asimetría hacia la izquierda, pero a los fines prácticos, como les decía la otra semana, como lo van a usar en técnicas psicométricas, a los fines prácticos van a poder tratar a esta distribución como si fuera simétrica. Bien. ¿Qué otra cosa puede haber para leer acá? Les había preguntado qué hacer con los valores extremos, mínimo y máximo, dijimos amplitud o recorrido, y de manera similar, usando los cuartiles 1 y 3, podemos calcular eso que creo que por acá estaba diciendo, que es el semi-recorrido intercuartílico, ¿verdad? Tomar la distancia que hay entre ellos. Fíjense, entre 52,5 y 77,5 está la mitad de los casos. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Un cuarto está por debajo de esto y un cuarto está por encima de esto. Entonces la mitad de los casos está. Esa diferencia, bueno, 77,5 menos 52,5, lo que dé esa diferencia, dividido 2, es el semi-recorrido intercuartílico. Es decir, la medida, la segunda, de las medidas de variabilidad. Una medida que toma en cuenta el 50% central de la distribución, la parte del medio de la distribución. Esa parte que queda dentro de la caja del box plot. Bien. ¿La dibujamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Pueden ir interrumpiendo con las cosas que no vayan quedando claras, ¿no? Los gráficos, vamos a empezar con un gráfico sencillo, histograma. Nuestra variable vuelve a ser RenMap. Y el histograma queda con esa forma. Ahí se ven, no está muy lindo, está medio demasiado cargado de números ahí abajo. Y lo podemos arreglar eso. Pero sobre todo podemos arreglar la cantidad de categorías. Acuérdense que el histograma apela al primero de los métodos de categorización que mencionamos. Es decir, hace intervalos todos de igual amplitud. Pero la cantidad de intervalos es regulable. Por defecto pone 14, siempre pone 14 clases acá. Eso lo vamos a arreglar.
Y eso es completamente optativo. En general, cuantas más clases ponen, más se notan las irregularidades. Y cuanto menos clases ponen, más sintética queda y menos información trae. Entonces, bueno, buscar algo. Veamos qué pasa si uno se excede un poco. O si pone demasiada poca. Claro. Con 4 intervalos, esto no me dice casi nada. Es demasiado grande. Bueno, 20 creo que queda con una formita. 20 intervalos queda con una forma más o menos pareja. Le arreglamos esto, que empiece en 0, termine en 100, que no ponga tantas marquitas ahí. ¿Qué son los tics? Los cortes, los rótulos que le ponía al eje. Porque quedaba demasiado cargado el número ahí. Ahí está, suficiente. Con eso es suficiente. Bueno, y ahí vemos un poco la asimetría, ¿no? La asimetría hacia la izquierda se nota bastante. Está más cargado del lado de los valores altos de la variable y se cae para acá. El hecho que la mediana, acuérdense que el histograma es un gráfico de superficies. ¿Por qué? Porque como las bases son todas iguales y las alturas son proporcionales a las frecuencias, en realidad las superficies terminan siendo proporcionales a la frecuencia. Entonces, el área que hay debajo de esto, la superficie que encierra todos esos rectángulos, es la que vale el 100% o 1, porque estamos en frecuencias relativas. Si tuviéramos en frecuencias absolutas, valdría 25.000 total. En ese sentido, entonces, la mediana que nos había dado 64, me parece que era 65 de la mediana. 65, supongamos que esté por acá, que acá esté la mediana, quiere decir que el área que hay acá es la misma que hay de este lado, 50%, la mitad del área de cada lado. El 92,5 que estaba por allá corta al último 5% de la distribución. Esto va a ser bastante importante cuando pasemos al capítulo de probabilidad y veamos los modelos de probabilidad. Y el otro 5% estaba en 35, o sea, por acá está el 35, todo eso hace un 5%. Bien. Histograma, más especial. ¿Qué otro gráfico teníamos para una variable cuantitativa? Lo que es. No me sale el nombre. Ojiva, bien. La que representa las frecuencias acumuladas. Que este programa en particular llama gráfico de la distribución en tiempo. En este caso, la ojiva tiene esto, ¿no? Las ojivas no suelen ser demasiado diferentes. Acuérdense que empiezan otra vez empiezan en un número negativo. Estas escalas automáticas que pone son un poco molestas. Le vamos a pedir que empiece en 0. Termine en 100. Entonces empieza en el valor más bajo de la variable, empieza justo en 0, un poquito después, en 2,50, que era el primer valor que tenía la variable, y acumula hasta el 100%, hasta el 1, frecuencia relativa acumulada de 1, en el último valor de la variable, que son los 100 puntos de la variable. Lo que sí podemos notar en este histograma es la asimetría. ¿Dónde se ve la asimetría de este histograma? En el hecho que la curva crece lento al comienzo, fíjense, hasta 50 puntos creció esto. Y después de los 50 creció mucho más rápido. Entonces, eso muestra la asimetría que esto tiene hacia la izquierda. Que los casos están más concentrados del lado de la derecha. Okay. Otra manera de verla es Perdón, siempre estamos hablando sobre la tabla esa que acabamos de ver, ¿no? sí, la variable es la misma. Es la red más. Las notas de matemáticas. Seguimos describiendo la misma variable. Lo hicimos primero con una tabla que mostraba todos los valores, posible de leer, después con una categorización de intervalos iguales, luego con una categorización de intervalos proporcionales, que tenían más o menos la misma cantidad de casos cada intervalo, y luego las medidas descritas. Para completar eso con los gráficos. ¿Qué gráficos me faltan?
el bosque. Este gráfico, ¿qué forma tiene? Y acá tenemos bueno, vamos a hacerlo bien. A ver, 100 y bueno, ¿qué muestra esto? Un rectángulo que empieza en el percentil 25 y termina en el percentil 75. ¿Sí? Ese 75 no es el percentil 75, ¿no? ¿Cuánto era el percentil 75? ¿Alguien se acuerda? Sí. 52,50, el 75 y 77,50. Ah, está, exacto. 52,5 y 77,5. Entonces, este es el 52,5, ahí, y este es el 77,5, ahí. 50% de los casos está dentro de la caja. La línea horizontal es la mediana. Y el punto es la media. Acá se ve, que ya habíamos visto con los números, un poquito más baja la media que la mediana, o sea, una pequeña asimetría hacia arriba, el segmento se extiende hasta 100 y se termina ahí. Eso es porque termina el valor de la variable allí. No se puede extender todo el valor previsto de ese. El de abajo sí puede, porque todavía quedan valores por debajo de él. ¿Cuál es ese valor previsto? ¿Se acuerdan? 2.5. O no, perdón. A ver. ¿Lo sacaste haciendo 100 menos 77,5? No fue. A ver. ¿Se acuerdan cuánto miden estas patitas en el Gauss-Webb? Tienen que ver con esto. A ver. Primer cuartil, tercer cuartil. La diferencia entre ellos, la distancia entre los cuartiles, dividido 2, es el semi-recorrido intercuartil. ¿No me acuerdas ahí? La longitud de estos segmentos son 3 semi-recorridos intercuartílicos. 3 veces el semi-recorrido intercuartílico. Ese 3 es una convención, se usa en todos lados, el dice nadie dice nada, están construidos de esa manera. Pero es variable, uno puede cambiarlo si quiere. Acá tiene posibilidad de hacerlo. Los valores extremos, a partir del Q3 y a partir del Q1, 3 semi-recorridos intercuartílicos, dice ahí. Pero lo podría haber hecho con 2 o con 4, solo que tendría que haberlo justificado. ¿Por qué con 2? ¿Por qué con 4? 3 es la práctica habitual que hay, entonces con 3 no hay inconveniente. ¿Por qué 3? Porque permite detectar estas cosas, estos que se llaman casos atípicos. Los 3 semi-recorridos, calculémoslo al semi-recorrido intercuartílico. ¿Quién tiene una calculadora? 77,5 menos 52,5 es la distancia. ¿Cuánto es eso? 5 menos 52,5. Sí. Ahí estoy haciendo el Q3 menos el Q1. ¿Lo recuerdan? Sí. Eso dividido 2. 25. ¿Ya está dividido 2? Ah, sí, dividido 2. Sí, 12,5. 12,5 es el semi-recorrido intercuartil. Multiplicarlo por 3 a eso. 37,5. 37,5. Esa es la longitud prevista de los segmentos que salen del Q1 y del Q3. Con el Q1 no hay inconveniente. Porque cuando de los 52,5 menos 37,5, cuando de los 52,5 que es el Q1 bajo los 37,5 llego a 15. Esto de acá es 15. ¿Sí? Y hay gente que tiene menos de 15. Entonces ahí siguen apareciendo, porque tuvieron menos de 15. Por el contrario, cuando 77,5 le sumo los 37,5 de los 3 semi-recorridos intercuartílicos, obtengo
115. 115. Pero no, la distribución termina en 15, termina en 100. Entonces corto ahí. A eso me refería recién que este segmento no llega a desplegarse a toda la longitud que tiene prevista teóricamente, porque se termina la distribución antes. Entonces corta ahí. ¿Ah? O sea que lo amarillo es el recorrido intercuartílico. Podría llamarle así, en realidad no está definido de esa forma, pero sí podría ser. Lo que está definido es el semi-recorrido intercuartílico, que es la mitad de eso. El semi-recorrido intercuartílico es la mitad de esta distancia. Sí, sí. Esta distancia, o sea, este menos este, dividido 2. Ese es el semi-recorrido intercuartílico. Lo de semi viene porque eso es dividido 2. Y ahí la parte amarilla es la que concentra al 50% del medio, el 50% central de la distribución. Un cuarto queda ahí y otro cuarto queda fuera. Lo que explicaste recién es lo que dice Tukey, que dice acá. Claro, exactamente, esto lo inventó Tukey, que, dicho sea de paso, viene de la psicología. No es estadístico, no es matemático, es psicología. Pero le gustaba crear herramientas que sirvieran para visualizar datos, sobre todo, para tener un primer impacto. Y este gráfico tuvo buenas consecuencias. Es relativamente nuevo. No es de la historia de la estadística del siglo XIX. Permite, da un pantallazo, bueno, como pueden ver, ¿no? O sea, la asimetría se nota, se ve la concentración, o sea, muestra cosas sobre la variabilidad, la concentración, informa mucho acerca de la distribución. Bien, esto se lo puede particionar. El boxplot es interesante para hacer comparaciones. Por ejemplo, si uno acá particiona por, a ver, supongamos, bueno, digamos particionando por sexo, o particiones en el mismo gráfico es una opción, es la más conveniente para que salga un gráfico con los dos boxplots puestos juntos. Y ahí está por separado las categorías 1 y 2, varón, mujer, cómo están. Fíjense que cuando uno lo separa, la simetría cambia un poquito. Seguramente, para nuestro criterio del 0,50, las dos siguen siendo simétricas. Pero, como que se da vuelta. O sea, la simetría aparece para el lado positivo en el caso de la mujer. A pesar que hay casos atípicos por debajo. Esto, cuando tienen una serie, por ejemplo, cuando tienen varias categorías, supongan, son pocos casos, pero lo podemos ver. Podríamos preguntarnos, este tema ya viene para el capítulo que viene. Entra en el capítulo que viene la parte más analítica, pero la parte gráfica la podemos ver ahora. Teníamos una pregunta que era ¿qué importancia tiene la escuela? Poco importante, muy importante, medianamente. Podríamos preguntarnos si eso tiene alguna relación con cómo les va en matemáticas. Para responder a eso gráficamente, no analíticamente, porque eso todavía no lo vimos. Particionamos este gráfico y construimos un boxplot para cada uno. Era P29. ¿Qué importancia tiene la escuela? Donde el 1 es muy importante, poco y muy poco. O nada. Todas las particiones en el mismo gráfico. Opiniones. Un boxplot para cada grupo según cómo respondió a la pregunta por qué importancia tiene lo que te enseñan en la escuela. Donde el primero corresponde a muy importante, poco y nada. ¿Cómo describirían eso? Los dos primeros están iguales. Muy parecido. El tercero No sé si también, iguales, Casi. ¿Y sin importancia es el último? El último es nada importante. Claro. Se cae un poquito, ¿no? Tiene una leve diferencia. O sea, estos están casi que la mediana, me parece que es la misma para todos. El último grupo la tiene un poco caída y la media también se distingue bastante. Se aparece en algunas clases. Fíjense que acá esto no llega a ser. Vuelvo a corregir la escala de esto.
3 primeros hacen tope en el 100, el último no llega a 100. Entonces, sí, efectivamente parecería que hay una leve diferencia hacia abajo. El resultado dice que la escuela no es nada importante. Pero son poquitos casos. ¿Se acuerdan que vimos la tabla? La mayoría era importante o muy importante. Importante y muy importante tenían la mayor parte de los casos. ¿Ah? Bien. El último contenido del parcial es el que tiene como título posición relativa de un puntaje. Hay dos maneras de presentar la posición relativa. La primera es con los percentiles, pero con eso no creo que vayan a tener ningún inconveniente, porque los percentiles los ubican. Si alguien les dice que una persona se obtiene en una prueba, de la que sea, una nota que corresponde al percentil 90, la opinión es que es una nota alta. El juicio es que es una nota que está solamente superado por el 10% de los casos. El peso de un chico está en el percentil 98, quiere decir que está muy por encima del promedio de los chicos de esa edad, ¿verdad? O si está en el percentil 10, 15, está muy por debajo del peso que corresponde a la edad. Y con los percentiles no hay mucho inconveniente. Fíjense que para hacer estos juicios no hace falta ni siquiera saber cuánto vale la media, la mediana, ni nada de eso. Con conocer el percentil, ya está. La otra manera de hacerlo, que es la que nos puede traer un poquito más de dificultad, es a través del puntaje Z. Acuérdense que para situar de manera relativa a un individuo respecto de un promedio, hace falta tener en cuenta la variabilidad. Porque no es lo mismo estar 2 unidades por encima del promedio. Si el grupo está muy concentrado alrededor del promedio, 2 unidades ya es mucho que se sale de ese grupo central, que estar 2 unidades encima de un promedio de un grupo que tiene mucha variabilidad. Con lo cual, 2 unidades lo mantiene dentro de la zona del grupo. Demasiado recto, lo vamos a hacer más gráfico. Si tenemos una variable para la cual las observaciones tienen estos valores, ¿sí? Y este es el promedio. Ahí está la media. Un individuo que está acá está bastante por encima del promedio. ¿Sí? En cambio, vamos a hacerlo así. En cambio, si una variable tiene un comportamiento como este, o sea, tiene mucha más dispersión, con la misma media. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ese color? Sí, ¿Qué diferencia tienen estas dos distribuciones? Acá, los casos tienen ese rango de variación, ese recorrido, mientras que acá el recorrido es sustancialmente más. Un individuo que esté en el mismo lugar, en términos absolutos, allí, este individuo está mucho más cerca del promedio que este. Esa es la idea de posición relativa. Está más cerca porque pertenece al grupo dentro de la variabilidad esperada de esa variable. Mientras que este se aparta del conjunto que está más concentrado. Entonces no se mide la distancia solo diciendo tantas unidades más lejos, más por encima o por debajo del promedio. Esa distancia se mide poniendo a esa diferencia entre el individuo y el promedio en términos de la variabilidad. Eso era lo que llamábamos puntaje Z, ¿verdad? Supongan para esta prueba de matemática que consideremos por separado, la habíamos dicho recién particionada la descripción, no me acuerdo, no la particionamos. Vamos a particionarla para varones y mujeres, así comparamos eso. Resumen, normal particionada por sexo. Y voy a pedir solamente, ni siquiera el número de casos, la media y la derivación estándar. Ahora sí le quiero la derivación estándar. Lo otro no, ya la descripción de la variable ya la hice. Ahora quiero ubicar a un caso. Supongamos que se trate de un caso que obtiene 90 puntos, haber puesto que no me acuerdo. Le había puesto presentación vertical. Ahora ya no es conveniente, la presentación vertical es mejor que la presentación horizontal. Ahí está mejor. Los varones
mujeres, la media y la desviación estándar, nada más. Ahora supongamos un sujeto, una persona, que obtiene 90 puntos. Esos 90 puntos son diferentes si está en un grupo que está en el otro. Porque respecto de quién hay que compararlo en una media diferente y también una desviación estándar. Bueno, no muy diferente, pero diferente. Entonces, para hacerlo, vamos a llevarle esta a la hojita Excel de recién. ¿Lo había hecho? No, no lo había hecho. Esta es la variable. Supongamos que tenemos un valor de X de 90 puntos. Alguien que saca 90 en la prueba. Un varón que saca 90 y una mujer que saca 90. Entonces, para saber cómo están respecto de su grupo cada uno de ellos, o la que resulta la pregunta más desconcertante por ahí, ¿a quién le fue mejor? Si los dos sacaron 90, uno contestaría inmediatamente que les fue igual. Sin embargo, como pertenecen a grupos distintos, no les fue igual. ¿Quién le fue mejor? Hay que contrastarlo con la ubicación que cada uno de ellos tiene respecto de su grupo. O sea, con el puntaje Z que les corresponde. Entonces, en la columna del lado vamos a calcular a ese Z. ¿Cómo se calcula Z? La diferencia era... No sé, algún día tengo el teclado ligeramente cambiado. Ahí. Era la diferencia entre el promedio y el individuo, el puntaje del individuo. O sea, 65, 76 con 35. A ver, ¿alguien tiene otra idea sobre eso? Casi igual, pero cuando el individuo está por encima del promedio, su puntaje Z, ¿cómo queda? ¿Positivo o negativo? Cuando está por encima, cuando tiene más nota que el promedio. Queda positivo, ¿cierto? Entonces hay que restar al revés. El individuo menos el promedio. En este caso sería 90. Y esto de acá, menos. El 66 acá, ¿verdad? Ahí. Cierro el paréntesis. Y a eso lo divido por la desviación estándar. 1,32. 1,32 desviaciones estándar se encuentra el varón del promedio de su grupo. Y si eso mismo lo pongo en el grupo de las mujeres, me da 1,58. Para los dos la desviación estándar es positiva. O sea, claro, la desviación estándar es positiva. La desviación estándar es positiva siempre. Para los dos, el desvío estándar, Z, es positivo, obviamente. Los dos están por encima del promedio. ¿Sí? Pero el varón está, esos números, ese 1,32, cuenta cantidad de desviaciones estándar. El varón está 1,38 desviaciones estándar por encima del promedio de su grupo. Y la mujer está 1,58 desviaciones estándar por encima del promedio de su grupo. ¿Sí? Entonces la respuesta es, la mujer tiene un puntaje más alto. En términos relativos, este puntaje es más alto que este. Aunque en términos absolutos sea el mismo. Claro, con las dos cosas tiene que ver. Tiene que ver con la media y con la desviación estándar. Claro, esta persona se aleja más del promedio. ¿Sí? Y además está más concentrado. Entonces, su distanciamiento es más marcado. Y eso que vemos conceptualmente más marcado, lo operacionalizamos con esta medida. Simplemente, cantidad de desviaciones estándar. Ese número no tiene unidades. ¿Sí? Estos son puntos, todo esto son puntos. 63 puntos, 17 puntos de desviación estándar. Las mismas unidades de la variable original. Ese sujeto obtuvo 90 puntos, pero esto no tiene unidades. Eso es desviaciones estándar. 1,32 desviaciones estándar. Hay algunos criterios, de eso que habíamos mencionado, no me acuerdo si lo dijimos acá, pero está en el manual, de lo que llamamos regla empírica, que dos desviaciones estándar concentran una porción muy alta de los casos, 95%. O sea, más de dos desviaciones estándar, para arriba o para abajo, o sea, si este número da 2 y pico, o menos 2 y pico, o 3 o algo de eso, significa que son casos excepcionalmente altos y pertenecen a las partes más extremas de la distribución.
Pero el objetivo, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. El objetivo principal de esta parte es usar el puntaje Z para esto, para hacer comparaciones entre individuos que pertenecen a grupos distintos. Esto es un concepto clave en técnica psicométrica. Cuando uno usa un instrumento estándar para evaluar un constructo psicológico, sea, no puede dejar de tener en cuenta a qué grupo pertenece el individuo. Si no, pasa a medirlo en abstracto o con algún criterio que le es ajeno. Entonces, esto es bien importante. Es bastante sencillo, ¿no? Bueno, un baremo es una tabla de correspondencias que pone para cada puntaje un valor de desviaciones estándar. No para cada puntaje, para cada rango de puntaje, que no se puede estar para el 90 tanto, para el 91 tanto. Se pone dentro de este rango de puntajes corresponde esta cantidad de desviaciones estándar. Dentro de este rango, etc. Entonces, así uno puede, supongamos, estos ya son números indentados, ¿no? Para la prueba, ese. De 0 a 30 da el Z es, o mejor, vamos a hacerlo más ajustado así, completamos la interpretación. Z es menos 2. Perdón, 30. X de 30 tiene un Z de menos 2. X de 40 tiene un Z de menos 1. X de 60 tiene, vamos, por ahí anda la media. 80 tiene 1. Y 85, pongamos, tiene 2. Son números todos inventados. ¿Qué quiere decir esto? Que de 30 para abajo están más de 2 desviaciones estándar por debajo de promedio. Son puntajes excepcionalmente bajos. De 85 para arriba están más de 2 desviaciones estándar por encima del promedio. Son excepcionalmente altos. El rango del medio, 0 quiere decir, Z igual a 0 quiere decir coincidencia con la media. La forma en que esto da 0 es que entre dos cosas sean iguales. Entonces, esa es la media. Y de ahí la distribución. Esto es válido, dicho decisión, para distribuciones que cumplen con este principio de simetría que decíamos antes. Simetría con tolerancia, es decir, esta simetría entre el menos 0,50 y el 0,50 del coeficiente de simetría. ¿Sí? Si la distribución es muy asimétrica, eso deja de ser cierto. Esto de las cantidades de casos, las proporciones de casos que caen en cada periodo. Entonces un baremo es la tabla que hace corresponder los valores. Los X que están allá son los que se conocen habitualmente como puntajes brutos. Son los puntajes que vienen de la escala. Supongan una prueba de memoria en la que se cuenta la cantidad de palabras que las personas recuerdan. Eso es un puntaje bruto, está expresado en cantidad de palabras. Se transforma a puntaje Z, usando la media y las desviaciones estándar del número de palabras que la gente recuerda, y entonces ese es el baremo, es un baremo, la tabla que hace corresponder puntajes brutos con puntaje Z. O con percentiles. De las dos maneras se puede hacer el baremo. No, no era demasiado grande. ¿Los que en el máximo van a ser calculados esas cosas o además de identificar? No, en general, bueno, gracias. En general el cálculo, puede ser que haya algún cálculo de un puntaje Z, pero cosas muy elementales de ese tipo. Un semi-recorrido intercuartílico no. Pero así alguna cuenta de una resta o una división. Sí, la más sencilla. Cosas muy básicas. Fórmulas no, o sea, supongan, les diría que la única fórmula que convendría que se acuerden, aunque tampoco es acordárselas, sino entender de qué se trata. Pues si uno se acuerda que la deviación es, si uno se acuerda que el puntaje Z es en realidad la expresión estandarizada de la distancia que hay del individuo al promedio del grupo, con esa idea ya pueden reconstruir la fórmula, no es tan difícil. La distancia del individuo del grupo es la diferencia que hay. Claro, con el concepto ya la fórmula viene sola casi. ¿Me parece? La distancia que hay del individuo al promedio es la diferencia. Y eso expresado en términos de desviaciones estándar lo dividido por la desviación estándar. Pero de todas maneras, no se trata de recordar fórmulas para aplicarlas, para hacer cuentas. No es la parte que nos interesa. Vamos a tener que identificar algunos aspectos, digamos, como
¿Cómo será una pregunta? ¿Cuál es la...? Concepto, creo yo, ¿no? Bueno, cosas como las que acabamos de ver. Te ofrece esa distribución y te da como opciones de respuesta. El 25% tiene menos de... Y te da la media, el valor. Hay que ver. Bueno, vamos. Son más salidas del InfoStar. Te van a poner, por ejemplo, una salida del InfoStar con diferentes datos o diferentes columnas con datos y uno tiene que saber interpretar las salidas. Exacto. Un cuarto de los individuos que hizo la prueba obtuvo menos de 2,50, 65, 52,5, 77,5. ¿Cómo crees? 52,5, ¿está correcto? ¿Sí? Un cuarto de los... Entonces, ese es el tipo de cosas. O sea, viene el enunciado y dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Claro. No te pregunta cuál es el primer cuartil si ahí dice Q1. No. Claro. Pero sí te pregunta cuál es el valor que acumula, o también podría preguntarlo, cuál es el valor que acumula el 25% de los casos. ¿Sí? ¿Qué nota mínima obtuvo el grupo que pertenece al 5% de mejores notas? ¿Qué nota mínima obtuvo? O sea, ¿cuál es el punto de arranque? 92,5, arranque. Si en esta prueba alguien sacó 40 puntos, a ver, 30 puntos. Si en esta prueba alguien sacó 30 puntos, entonces es un puntaje intermedio, excepcionalmente alto, excepcionalmente bajo. Si sacó 30 puntos es excepcionalmente bajo, está por debajo, o sea, pertenece a menos del percentil 5, debe ser el percentil 2 o 3. ¿Cuántas preguntas son? 10. 10. ¿Cuánto tiempo? 10 preguntas. Media hora. Pero termina mucho menos. Si no apruebo, qué mal. No, Hay recuperatorios. hay recuperatorios. Puede aparecer algún gráfico, pero para reconocerle principalmente el nombre del gráfico, o supongan algo que quede muy claro, supongan una ojiva en la que claramente esté así acá y de pronto suba y pregunte asimétrica para dónde. Claro. Cosas más o menos evidentes, no ambiguas. No hacemos trampa. El horario, Ya la materia trae su dificultad como para que no traemos trampa nosotros. Además. el horario es el nuestro, ¿no? Las propiedades o los inconvenientes de las limitaciones de la varianza. Sí. Esas propiedades en realidad son bastante teóricas y van a servir para más adelante, para conseguir más adelante. Pero no tiene que ver con la variación. O sea, lo que son limitaciones de la varianza son las que se resuelven con la variación. Pero estas son propiedades de la varianza que, fíjate, la primera dice que la varianza debe ser constante cero. Bueno, la varianza mide variabilidad, o sea, mide cómo cambia algo. Si algo es constante, si algo es fijo, si uno tiene 3 siete en los parciales, la varianza es cero. No hay variabilidad. Eso es lo que quiere decir la primera. Y las otras no las tenemos en cuenta. Me cuesta un poco diferenciar bien entre el intervalar y la proporcional. Bueno, el criterio clave para distinguirlas es el del cero. Cuando el cero tiene un significado que se le puede atribuir, una ausencia de algo que uno esté midiendo. Eso es la marca de identidad de la escala proporcional. Ese cero es absoluto. Es cierto que los ejemplos que hemos puesto, y en general los que hay en otra bibliografía, son de la misma naturaleza. Son ejemplos un poco ajenos a la psicología. La escala de temperatura, la altura sobre el nivel del mar, el año calendario. Pero son intentos por ilustrar este caso del cero puesto de manera arbitraria en el intervalo. No hay algo que esté ausente. Por ejemplo, en una prueba de matemática, el cero sería... Depende de cómo sea la prueba. Por ejemplo, si tenés cantidad de ejercicios bien resueltos, ¿sí? En el examen de estadística, tiene 10 ítems. ¿La nota qué es? La nota es la cantidad de ítems bien resueltos, es proporcional absolutamente. ¿Sí? Cero quiere decir ninguno, no acertó ninguno. Además de no haber estudiado, hace falta mala suerte. No es fácil sacar cero. Entonces, en ese caso sí tenés un significado en el cero. Pero si se midiera el coeficiente intelectual, no sé. Exactamente. El cero no podría querer decir algo como ausencia de alguna
De todos modos, fíjense, nadie lo lee, pero pusimos al final del primer capítulo, donde habla de los niveles de medición, una cita de algunos teóricos del tema que dicen que casi siempre que uno tiene el nivel de medición intervalar, ya puede hacer todas las operaciones que están autorizadas en el nivel proporcional. No sé, digamos, la distinción entre las dos a los fines prácticos no es demasiado importante. Cambio de tema. En una parte, habla de los histogramas y dice: el histograma es un gráfico de superficie, es el área de las barras y no su altura la que indica la frecuencia. Bien. Y usted en un video había dicho que es la altura lo que indica la frecuencia y no la superficie. No, y no la superficie no, esa parte no. Porque la situación es así. El histograma siempre es un gráfico de superficie. Cuando las bases son todas iguales, la superficie es proporcional a las alturas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos rectángulos de la misma base y uno tiene doble de altura, entonces tiene el doble de superficie. Claro, eso. Pero, y ahí es donde está la parte que se enreda un poco, si uno quiere construir un histograma con bases variables, entonces tiene que tener en cuenta que es la altura la que tiene que regular para que la superficie quede proporcional a la frecuencia. ¿Sí? Es en realidad un enredo excesivo. Pero digamos, es superficie y altura, las dos. Si las bases son iguales es lo mismo, superficie y altura. Ahora, cuando las bases son diferentes, es la superficie la que vale. Perfecto. Entonces hay que regular la altura. ¿Por qué? Porque si uno tiene un intervalo, si uno hace cortes dentro de los valores de la variable, lo que uno de los cortes es un intervalo muy grande, ¿sí? tiene una base grande, si le pone una altura que es proporcional a la frecuencia, le va a quedar una superficie enorme y va a parecer, el impacto visual va a ser como que esa categoría es muy importante. En realidad, no. Entonces hay que ajustar la altura para que sea la superficie la efectivamente proporcional a la frecuencia. Pero mientras las bases sean iguales, que es como los hace y todos los software que los hacen los histogramas, les hacen las bases todas iguales, entonces da lo mismo, es decir, proporcional a la superficie o proporcional a la altura. Las bases son iguales. ¿Más o menos claro? ¿Ah? Mira, mañana vamos a subir el cronograma para claro, porque tenemos un poco del aula de la materia. De todas maneras, tengan en cuenta esto, como les digo, mañana ponemos todo bien en orden, pero tengan en cuenta esto, que vamos a rendir el jueves y otros días. Entonces, quienes tengan problemas con la materia que se rinde el día antes, bueno, lo acomodan. ¿Quiénes son los que rinden introducción el día antes? ¿Sabes? Práctico, me imagino. Me dijeron que era el 50% del curso. ¿Vos cursás introducción? Sí, pero no vengo ese día. Y 14, ¿no viste el 14 introducción? No, el 21. Entonces otra materia. Cambiaron el 21. Cambiaron la fecha, profe. Ah, El profe con la edición que tenía el otro día estaba estadística ya, cambió la fecha para la semana siguiente. Es el 21. qué bueno, qué cosa que me dijo. No, no es necesario.